El caso de Crismar Andreina Contreras González, apodada La Cortadedos, parece sacado de una película de terror, pero ocurrió de verdad. A principios de 2026, Perú se estremeció al conocer la captura de esta joven venezolana de solo 19 años, señalada como la líder y principal ejecutora de una célula criminal de secuestros y extorsiones vinculada al Tren de Aragua. Las autoridades la acusaron de atraer a hombres adinerados a través de las redes sociales para luego convertirlos en víctimas de un suplicio indescriptible. Los retenían en una casa del terror donde eran golpeados, privados del sueño y en casos extremos les mutilaban los dedos. A cambio, los familiares recibían videos sanguinarios y exigencias de rescate que llegaban a superar los 100,000 soles, casi 27,000 a 29,000 dólares. Yo necesito resolución rápido, porque si no ya me va a comer la paciencia y le voy a matar a su marido, señora. Aquí te cuento la historia completa de la mujer conocida en el bajo mundo como La Cortadedos. Pero antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial a Luz Dari Mejía, que me escribió: gracias, mil gracias Luz Dari por tu apoyo, por estar aquí en la comunidad, de verdad me motiva muchísimo, y gracias por estar de alguna manera pendiente de lo que hago. Te envío un fuerte abrazo cósmico. También quiero saludar a Andrés García, que me escribió: gracias, muchas gracias a ti Andrés por estar, por verme, por apoyarme, por mostrarme tu apoyo. Para mí, de verdad, no tengo palabras para agradecerte, así que mil gracias, mi hermano. Y por último, quiero saludar a Guadalupe Torres. Muchísimas gracias, Guadalupe, por estar aquí en la comunidad. Te envío un fuerte abrazo, deseando que todo esté muy bien en tu vida. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más, continuemos con el caso. La historia de Crismar comienza lejos de Lima, en Maracay, Venezuela. Nació alrededor del año 2007 en una familia de recursos limitados. Se supo a través del peritaje psicológico presentado tras su arresto que su infancia no fue sencilla. A los 8 años sufrió un secuestro. En ese episodio, según sus propias confesiones, logró escapar amputando los dedos de su captor. Esta escena, digna de un thriller de venganza, marcó profundamente su psique. En el informe se afirma que ese acto le provocó un sentido de alivio y una sensación de control ante la vulnerabilidad que había experimentado. El horror no terminó allí. Cuando tenía 12 años, su padre fue asesinado. A los pocos meses, ella y su madre, Jenny González Mendoza, decidieron migrar a Perú como tantos otros venezolanos que huían de la crisis social y económica. La niña llegó a Lima con baja escolaridad y poca supervisión. Su adolescencia transcurrió en barrios humildes, en constante contacto con pandillas y con la creciente red del Tren de Aragua. La psicología forense describe que su carácter se fue endureciendo, tenía rasgos violentos, nula empatía y un umbral de frustración muy bajo. No terminó la secundaria y empezó a relacionarse con personas vinculadas al crimen organizado. Cuando cumplió la mayoría de edad, las redes de extorsión la encontraron. Algunas versiones aseguran que había sido víctima de explotación sexual y que su reacción violenta se convirtió en una manera de sobrevivir. Años después, esta joven apodada La Cortadedos se convertiría en una figura clave de la banda Los Herederos del Tren de Aragua o el AMPA del Tren de Aragua, células que replicaron en Perú los métodos del cártel venezolano. Para entender la historia de Crismar hay que conocer qué es el Tren de Aragua. Esta organización criminal surgió en la cárcel de Tocorón, en Venezuela,
y a lo largo de la última década se expandió por varios países de Sudamérica. En Perú, su presencia fue detectada por primera vez en 2018, cuando se descubrió una red dedicada a la trata de mujeres y al comercio de sustancias ilegales. Sin embargo, en 2024 y 2025 se consolidó una nueva facción llamada Los Herederos o Nueva Generación del Tren de Aragua, compuesta por jóvenes entre 18 y 25 años que emularon la violencia de sus predecesores. Esta célula encontró un terreno fértil en Lima. La ciudad albergaba a una numerosa comunidad migrante, muchas de ellas en situación precaria. Las autoridades peruanas sabían que el Tren de Aragua explotaba esas vulnerabilidades para reclutar mujeres como señuelos y hombres como sicarios o extorsionadores. La prensa ha descrito a estas células como redes familiares, donde incluso madres e hijas participan en los delitos. Crismar y su madre serían un ejemplo paradigmático. En 2026, los secuestros con mutilaciones empezaron a golpear los titulares. La Policía Nacional del Perú detectó un patrón. Las víctimas eran hombres con cierta capacidad económica, ingenieros, comerciantes, mineros y técnicos, que habían sido contactados por jóvenes atractivas a través de TikTok, Instagram y otras plataformas. Estas mujeres concertaban citas íntimas. Los hombres acudían confiados y terminaban prisioneros en un lugar que pronto los medios bautizarían como la Casa del Terror. Fue torturado por estas personas e inclusive por una fémina que tiene un papel muy importante en esta banda criminal porque sería la persona que estaría mutilando los dedos a sus agraviados. Crismar no operaba sola. Su círculo íntimo incluía a su madre, Jenny González Mendoza, de 33 años, y otras jóvenes de entre 18 y 21 años como Britney Neira, Dignaicoris Franco y Carla Hernández. Según los informes policiales, la estructura funcionaba como una empresa criminal. Crismar era la cara visible y seductora encargada de atraer a los hombres. Su madre coordinaba la logística y lavaba el dinero. Otros integrantes se encargaban de vigilar, torturar y mutilar a las víctimas. El proceso comenzaba en las redes sociales. Crismar publicaba videos sugestivos, bailes y mensajes en los que insinuaba encuentros íntimos. Una vez lograba contactar a un potencial cliente, se ganaba su confianza y lo citaba en una zona céntrica de Lima. Allí otro miembro de la banda lo recogía y lo trasladaba a una vivienda en El Agustino, un distrito popular de la capital. Este lugar, que la policía denominó Casa del Terror, estaba acondicionado para la retención ilegal. Había cuartos cerrados con rejas, colchones en el suelo, sogas y cámaras de video. Las víctimas eran amarradas de manos y pies, golpeadas con las culatas de las armas y privadas de sueño durante horas. A veces la mantenían de rodillas frente a un celular que grababa el horror. Si las familias tardaban en pagar el rescate, Crismar o sus cómplices tomaban un cuchillo o una navaja y cortaban un dedo de la víctima. Ese dedo mutilado aparecía en el video acompañado de gritos y súplicas. Estas imágenes se enviaban por WhatsApp a los familiares junto con un mensaje, o depositaban el dinero o seguirían las mutilaciones. Las sumas exigidas ascendían a 100,000 soles, que eran aproximadamente unos $29,000, y en algunos casos llegaban a pedir hasta 300,000 soles. Lo que yo quiero saber es si todo el dinero está completo ya, porque le dijimos hasta las 9. Yo necesito resolución rápido, porque si no ya me va a comer la paciencia y le voy a matar a su marido, señora. El esquema era perverso. No solo exigían dinero, sino que amenazaban con matar a las víctimas si reconocían a los secuestradores. Según la policía, en al menos 5 secuestros efectuados en 15 días,
La banda logró recaudar unos 350.000 soles, que son aproximadamente unos $100.000. Las víctimas fueron en su mayoría mecánicos, ingenieros, mineros y empresarios. Uno de los secuestrados, un joven venezolano, fue asesinado y su cuerpo mutilado, y luego apareció el cuerpo en el distrito de Santa Anita. Crismar se encargaba de seleccionar a las víctimas. Según el peritaje forense, ella manifestaba un patrón psicópata, no mostraba remordimiento, disfrutaba someter a sus presas y se excitaba con la violencia. Una sustancia sintética similar al LSD mezclada con MDMA. Su perfil camaleónico le permitía parecer una chica inocente en redes y una verdugo despiadada en la casa del terror. La policía la descubrió como la principal ejecutora de las mutilaciones. La primera casa de retención de la banda estaba ubicada en Ansieta Alta, una zona del Agustino. Allí, Crismar y su pareja de entonces, Germán y José Arcos Flores, retuvieron a varias de sus víctimas. Ella utilizaba incluso su propia habitación para mantener secuestrados a los hombres, mientras su madre vigilaba la entrada. Una segunda vivienda se hallaba en la cooperativa Huancayo, también en el Agustino. Estas casas estaban vigiladas por jóvenes armados y debido a su ubicación en barrios densamente poblados, pasaban inadvertidas. Dentro, las escenas eran dantescas. Los secuestradores relataban que las mujeres les ofrecían comida y luego se la retiraban bruscamente. Les ponían música a alto volumen durante horas para impedirles dormir y les mostraban videos de otros hombres mutilados para quebrar su voluntad. Uno de ellos, un ingeniero electrónico, logró sobrevivir porque su familia pagó el rescate y la banda lo liberó en las afueras de Lima. Otro, un ciudadano venezolano que trabajaba como técnico, murió durante el cautiverio y su cuerpo mutilado fue encontrado días después. El círculo de confianza de Crismar incluía a su madre, Jenny, que había migrado con ella desde Venezuela y fue arrestada en el mismo operativo. Esta participación materna generó gran conmoción. La sociedad se preguntaba cómo una madre podía proteger a una hija que torturaba y mutilaba a otras personas. Jenny se encargaba de administrar el dinero y de tramitar las transferencias. La banda usaba cuentas bancarias de terceros e incluso cuentas de personas ya fallecidas para ocultar los rescates y burlar a las unidades de inteligencia financiera. Además de Jenny, fueron detenidas otras 3 jóvenes, Britney Neira, Dignaicoris Franco y Carla Hernández. Todas ellas se encargaban de realizar el señuelo en redes y de cuidar a las víctimas. La estructura familiar, según las autoridades, ayudó a que la banda funcionara como una empresa. Crismar era la cabeza visible, pero el dinero se repartía entre todos. El fiscal del caso diría posteriormente que se trataba de una organización familiar y altamente organizada. La desaparición del joven venezolano, cuyo cuerpo mutilado apareció en Santa Anita, fue el primer golpe mediático contra la banda. El cadáver había sido desmembrado y arrojado en un descampado. Las autoridades quedaron impactadas por la crueldad y la poca profesionalidad. Los cortes parecían hechos por alguien con experiencia en mutilar personas, pero sin intento de ocultar el crimen. El hallazgo coincidió con la denuncia de varios familiares que recibieron videos donde se veía a sus hijos y esposos amarrados, con manos ensangrentadas y faltando dedos. Una familia de un ingeniero electrónico que se encontraba de viaje cuando fue secuestrado decidió romper el silencio. Al recibir el video de su ser querido con un dedo amputado, acudieron de inmediato a la División de Secuestros de la Policía Nacional y entregaron toda la evidencia.
Este acto de valentía permitió a los agentes analizar los datos de los WhatsApp y rastrear la ubicación de la casa donde se grababan los videos. Mediante triangulación de antenas, se determinó que las señales provenían del distrito de El Agustino. Mientras tanto, un mecánico minero logró escapar. Después de pagar su rescate y ser liberado en las afueras de Lima, se reunió en secreto con los policías y les describió el interior de la casa. Narró detalles: había un colchón ensangrentado, sogas y una chica venezolana siempre llevaba un cuchillo. La dueña de la casa era la que ordenaba cortar dedos. Su testimonio coincidía con las imágenes de Crismar en TikTok. Así, la policía obtuvo una primera pista concreta: una joven con tatuajes y cabello rubio, conocida en redes como Andreina, la cortadedos. Un grupo se dedicó a seguir la ruta del dinero. Los rescates se depositaban en cuentas de personas fallecidas o de terceros inocentes. Para ello, la policía coordinó con la Superintendencia de Banca y Seguros. Descubrieron que las cuentas utilizadas habían sido abiertas recientemente con documentos falsificados y que los retiros se realizaban en efectivo en cajeros de El Agustino. Se revisaron las cámaras de seguridad de esos cajeros y se observó a una mujer joven, de contextura delgada y cabello claro, retirar el dinero mientras un hombre custodiaba la puerta. Las imágenes fueron comparadas con los videos de TikTok y coincidían con Crismar. Otra línea de investigación consistió en identificar los números de teléfono que enviaban los mensajes extorsivos. Al hacer un barrido de las antenas cercanas a las casas de El Agustino, se encontraron patrones. Los mismos teléfonos se conectaban a redes Wi-Fi en horarios específicos y luego se desconectaban. Además, se detectó que usaban SIM de prepago asociadas a nombres ficticios. La policía interceptó las comunicaciones y escuchó conversaciones en las que un hombre decía: hay que cortar más dedos para que paguen rápido. La voz femenina que respondía sonaba joven y ordenaba grabar cada amputación para que las familias vieran el sufrimiento. Finalmente se decidió infiltrar un agente encubierto. Una policía femenina se hizo pasar por una migrante en búsqueda de trabajo y logró entablar contacto con una de las jóvenes de la banda en TikTok. Tras semanas de conversaciones, recibió una invitación para conocer una oportunidad de negocio en el mismo distrito. Gracias a este encuentro, los detectives obtuvieron la dirección exacta de una de las casas del terror, un inmueble en la calle Los Rosales de la cooperativa Huancayo. La policía sabía que tenía poco tiempo. Cualquier filtración podía costarle la vida a los secuestrados. El operativo se planeó con el apoyo de la Subunidad de Acciones Tácticas, agentes de inteligencia y fiscales especializados en crimen organizado. Se debía entrar rápido, neutralizar a los delincuentes y rescatar a los rehenes. Lo que no sabían era que Crismar ya había cambiado su base de operaciones. El domingo 26 de mayo de 2026, a las 3 de la madrugada, decenas de agentes rodearon la vivienda de Los Rosales con órdenes de captura, irrumpieron en el inmueble y encontraron habitaciones vacías. Las sogas, las colchonetas y una pequeña cámara GoPro eran las únicas señales de que allí habían sucedido torturas. El operativo no fue en vano. Detuvieron a 2 de los custodios y obtuvieron información crucial. Los detenidos confesaron que la banda se había mudado a un hostal en el distrito de Ate, donde se escondían la jefa y su madre. Horas más tarde, la policía se dirigió al hostal señalado. En la recepción preguntaron por una mujer venezolana con un niño pequeño. La recepcionista, nerviosa, señaló la habitación 104. Los agentes se dividieron. Algunos cubrieron las salidas mientras otros se acercaron a la puerta. Golpearon con fuerza y gritaron: «¡Policía, abra la puerta!». Dentro, Crismar se levantó sobresaltada. Tomó a su hijo en brazos y miró a su madre. No había escapatoria. La policía derribó la puerta y los redujo en segundos.
Jamie Carolina González Mendoza. ¿Cuántos años tienes? 33. ¿Qué te encontrabas haciendo cuando te detuvieron? Estaba acostada con mi hija y le llegaron a intervenir. Crismar fue trasladada a la sede de la Dirección de Investigación Criminal. Durante la intervención se incautaron celulares, ropa con rastros de sangre y un colchón impregnado de fluidos. La madre, Jenny, fue detenida junto a otras 2 mujeres que también se encontraban en el hostal. En total, las autoridades reportaron 11 detenidos en la operación, todos vinculados a la célula del Tren de Aragua. Andreina, ¿algo que tengas que decir? ¿Es verdad, es mentira lo que se te acusa? ¿Cortabas dedos a tus víctimas? ¿Es verdad o es mentira? La prensa esperaba afuera de la sede policial. Las cámaras apuntaron a la joven de rostro sereno y mirada desafiante. Cuando una reportera le preguntó si era responsable de las mutilaciones, Crismar respondió con frialdad: "No sé de qué me hablan". Esa actitud, lejos de mostrar remordimiento, reforzó su apodo de la cortadedos. Los psiquiatras que la entrevistaron describieron posteriormente que presentaba rasgos psicopáticos y ausencia total de culpa. Los celulares incautados durante la captura de Crismar y sus cómplices resultaron ser una mina de información. Los peritos forenses tardaron semanas en extraer y desencriptar miles de mensajes, fotografías y videos almacenados en los dispositivos. Lo que hallaron confirmó la dimensión del horror. En varios videos se veía a Crismar cortando los dedos de los secuestrados mientras sonreía y decía frases como "esto es por no pagar". En otros mensajes se coordinaban las citas. Ella enviaba la ubicación de cafés o centros comerciales donde encontrarse con sus víctimas y pedía a sus cómplices que los recogieran. Había también conversaciones donde su madre discutía cuánto cobrar a cada familia y la proporción que recibiría cada integrante. El análisis de los registros bancarios indicó que los rescates eran depositados en cuentas de personas fallecidas y luego transferidos a cuentas en Venezuela, Colombia y Brasil para dificultar el seguimiento. Además, se hallaron pruebas de que Crismar mantenía comunicación con miembros del Tren de Aragua en otros países. Mensajes de audio mostraban que pedían luz verde para ejecutar a quienes se negaban a pagar y celebraban cuando lograban cobrar un rescate mayor. Uno de los audios decía: "Mi reina, eres la mejor, mándale saludos a los panas de Tocorón". Este vínculo transnacional evidenció que la célula de Lima era solo una pieza de una estructura mucho más amplia. Un hallazgo sorprendente fue una serie de fotos donde Crismar aparecía con el papá de su hijo, Germany José Arcos Flores. Él había sido detenido en abril de 2026, acusado de pertenecer a la banda Los Herederos del Tren de Aragua, pero fue liberado y se encontraba en prisión preventiva. Los investigadores concluyeron que Crismar continuó operando la banda aún después de su captura y que él la respaldaba desde la cárcel. Estas pruebas permitieron al Ministerio Público plantear cargos por secuestro agravado, extorsión, homicidio, lavado de activos y participación en organización criminal. La Fiscalía solicitó prisión preventiva por 18 meses para todos los detenidos y advirtió que, debido a la gravedad de los delitos, Crismar enfrentaba la posibilidad de cadena perpetua, la pena máxima en el sistema judicial peruano. El informe del equipo de psicólogos forenses que evaluó a Crismar Andreina Contreras fue contundente. La joven presentaba una personalidad antisocial, con rasgos psicopáticos y una capacidad mínima para empatizar. Los especialistas recordaron que a los 8 años había escapado de un secuestro cortando los dedos de su propio captor, evento que quedó grabado en su memoria. Esa experiencia habría generado en ella la idea de que mutilar proporcionaba poder. Cuando su padre fue asesinado y su familia migró a Perú, Crismar se vio sumida en la precariedad.
La falta de oportunidades educativas la empujó hacia entornos delincuenciales. La psicóloga Brigitte Carpio dijo que en una entrevista televisiva que la joven aprendió a normalizar la violencia como herramienta de supervivencia y que sus relaciones sentimentales estaban marcadas por el abuso. De hecho, se conoció que atacó al padre de su hijo después de una discusión, causándole heridas graves. El informe también mencionó el consumo de Tusi. Esta sustancia, que es una mezcla de LSD con MDMA, provoca euforia, desinhibición y en algunos casos, episodios de agresividad. Crismar confesó que la consumía antes de cortar los dedos de sus víctimas para sentir valor. Los especialistas señalaron que la combinación de una infancia traumática, un entorno familiar delictivo, la migración y el consumo de sustancias psicoactivas crearon el caldo de cultivo para su comportamiento criminal. Sin embargo, algunos medios de comunicación pusieron el foco en cómo la sociedad peruana recibió a decenas de miles de migrantes venezolanos sin brindarles un respaldo psicosocial. Se debatió si la falta de integración, el hacinamiento y la discriminación contribuyeron a que jóvenes como Crismar se involucraran en bandas criminales. La periodista Paola Ugaz escribió que no se trata de justificar el crimen, sino de entender cómo una niña migrante puede transformarse en verdugo. Tras su detención, Crismar y los otros 10 implicados fueron puestos a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. Allí se les dictó 15 días de detención preliminar mientras se preparaba la acusación formal. La fiscalía les imputó secuestro agravado, extorsión, homicidio calificado y también lavado de activos. De acuerdo con la prensa, los cargos podrían sumar una pena de cadena perpetua. En la audiencia, Crismar se mostró fría y respondió con monosílabos. Su defensa argumentó que ella había sido obligada a participar en los crímenes por su pareja y por su madre. También alegaron que era una víctima de trata de personas. La fiscalía refutó esa versión mostrando los videos donde ella mutila a los secuestrados y las conversaciones en las que da órdenes a sus cómplices. El juez consideró las pruebas contundentes y dictó prisión preventiva para todos los acusados. La resolución mencionó la gravedad del delito, el peligro de fuga y la posibilidad de que pudieran obstruir la investigación. Mientras tanto, la policía seguía buscando a otros implicados, especialmente a hombres que habían actuado como custodios y transportistas en los secuestros. Crismar fue trasladada al penal de mujeres de Chorrillos, uno de los centros penitenciarios más duros de Lima. Allí las internas la observaron con curiosidad. Algunas sabían quién era por las noticias, otras la conocían de antes. La joven se presentó en el pabellón con la misma actitud fría que mostró ante las cámaras. Según reportes no oficiales, al principio sufrió intentos de agresión de parte de otras internas que la repudiaban por mutilar a sus víctimas, pero al poco tiempo logró ganarse el respeto de algunas de ellas al ofrecer protección y gestionar contactos con el exterior, replicando la lógica del Tren de Aragua dentro de la cárcel. Los rumores también apuntan a que Crismar podría intentar negociar una reducción de pena a cambio de colaborar con la justicia. Su abogado insinuó que ella estaría dispuesta a revelar nombres de mandos superiores del Tren de Aragua. Sin embargo, la fiscalía recuerda que los videos la muestran como autora material de mutilaciones y que es difícil ofrecerle beneficios. La historia de su infancia y su figura mediática la convierten en una prisionera observada de cerca. En paralelo, su hijo fue inscrito en un programa estatal de protección de menores. Los especialistas trabajan para brindarle un entorno seguro lejos del crimen. Además de Crismar y su madre, la operación policial capturó a varios hombres y mujeres vinculados a la banda. Entre ellos se encontraba un joven conocido como El Chamo, quien custodiaba a las víctimas, y La Flaca, una mujer que se encargaba de cocinar para los secuestrados y vigilar que no escaparan.
También fue detenido un taxista que transportaba a las víctimas entre los diferentes inmuebles. Cada uno recibió cargos según su nivel de participación. Algunos intentaron cooperar con la justicia, pero sus testimonios fueron contradictorios. La policía buscaba especialmente a un hombre apodado El Colombiano, señalado como coordinador entre la célula de Lima y la cúpula del Tren de Aragua en Venezuela. Según los mensajes encontrados, este individuo daba autorizaciones para ejecutar a los secuestrados y decidía qué porcentaje del rescate iba a la banda y qué porcentaje regresaba a la organización madre. Las autoridades peruanas solicitaron ayuda a la Interpol y a las fuerzas de seguridad colombianas para ubicarlo. Hasta el momento, su paradero sigue siendo un misterio. El caso de Crismar Andreina Contreras González, alias La Cortadedos, es la suma de muchas tragedias, la de una niña que creció en un entorno violento, la de familias destrozadas por la extorsión y el secuestro, la de un país que lucha por contener a una organización criminal y la de una sociedad que no supo integrar a cientos de miles de migrantes. Este caso nos permite entender también cómo se construye un monstruo, pero también creo que nos invita a reflexionar sobre nuestras responsabilidades en entornos sociales. En la vida de Crismar hay elementos que pueden generar mucha empatía: su infancia traumática, la pobreza, la ausencia de oportunidades. Pero quiero dejar claro que ninguna de estas son justificaciones ni elimina su responsabilidad por los crímenes cometidos. Los videos donde se le ve mutilar a sus víctimas son pruebas incontrovertibles de que la joven disfrutaba causar dolor. Su historia también demuestra cómo la violencia puede reproducirse y amplificarse cuando no se interviene a tiempo. Para las víctimas y sus familias, la justicia aún no se ha completado. Muchos siguen recuperándose de este trauma. Los padres de la ingeniera y del mecánico que sobrevivieron han formado asociaciones para apoyar a afectados por secuestros. Han pedido que el Estado garantice asistencia psicológica y económica, pero sobre todo que se garantice una justicia que caiga con todo el peso de la ley a las personas que están cometiendo este tipo de delitos. Pero antes de irte quisiera recomendarte este video que tienes acá sobre el caso de un artista importante que decidió cometer un asesinato a una joven de solamente 13 años de edad. Si quieres ver todos los detalles de este caso, por favor dale clic aquí.